La secta de los testigos no creen en la resurrección corporal de Jesús. Ellos manifiestan una resurrección espiritual. Yo no estoy familiarizado con esa afirmación, pero supongamos que es así. Supongamos que es así, ¿está bien? Supongamos que es así. Yo lo que diría es, bueno, a ver, esto es sencillo, ¿no? Nosotros, la razón por la que nos reunimos esta tarde acá es porque nos hacemos la pregunta en qué creemos, ¿no? Y básicamente de esa pregunta se desprende otra. ¿Por qué creemos en lo que creemos? Y cuando nosotros nos hacemos esta pregunta como cristianos, ¿por qué creemos en lo que creemos? Asumimos la responsabilidad y el compromiso de dar razones para responder. Ahora, esto no es una actitud solamente del cristiano. Esto es una actitud de la persona honesta. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no solamente nosotros tenemos que asumir la responsabilidad y obligación de dar razones del por qué creemos en lo que creemos. Las otras personas que creen algo distinto, también. Entonces, mi pregunta ante esa afirmación a un testigo de Jehová, como yo les recomiendo de que también ustedes implementen esto, es, ¿y por qué crees eso? ¿Cuál es la razón por la que crees en ello? ¿Se entiende? Primero, a ver, vuelvo a repetir que con esa afirmación yo no estoy muy familiarizado, pero lo que yo sí podría decir casi con certeza, si no es que con certeza, es que la propia Biblia de los Testigos de Jehová afirma que Jesús resucitó de forma literal. ¿Está bien? Entonces vos podrías hasta apelar a la Biblia de los Testigos de Jehová, que de hecho acá tengo una. Ellos afirman, o sea, la propia Biblia, con todas las corrupciones que sabemos que tienen, afirman de que Jesús resucitó literalmente, ¿no? Y para esa afirmación debería de elaborarse un caso, pero eso es la responsabilidad de ellos. Muy bien. Tengo una pregunta que no tiene mucho que ver con el tema, pero me ha estado carcomiendo mucho tiempo. Como trinitarios creemos que Jesús en esencia es Dios, pero quería ver, tengo un conflicto con el versículo de Hebreos que dice que prácticamente Jesús fue creado. Capítulo 1, versículo 5. Sí, antes de leerlo, igual digo algo. Hay ciertos pasajes en la Biblia que son difíciles de resolver. ¿Está bien? Hay pasajes que son difíciles de resolver, porque el propio pasaje presenta cierta dificultad, ya sea en el lenguaje que se utiliza, ya sea porque desconocemos las razones o el contexto en el que se dice lo que se dice, etc. ¿Está bien? Nosotros como cristianos, antes de leer la Biblia, debemos asumir de que hay ciertos pasajes que son difíciles de responder. Por dar un ejemplo, ¿por qué es que Jesús, siendo Dios, no sabía el día y la hora? Podemos presentar varias posibles respuestas, pero no necesariamente hay una que es contundentemente cierta. La discusión está abierta, entonces tenemos que ser honestos y decir, hay pasajes que son difíciles de poder responder, esto quiere decir esto quiere decir esto. Ahora, si nosotros partimos de la presuposición de que la Biblia es la palabra de Dios, debemos de entender de que la Biblia en todo su contenido guarda una coherencia. Y estas son reglas básicas de la hermenéutica cristiana, ¿está bien? De la hermenéutica cristiana. En la hermenéutica cristiana se presupone que el mensaje bíblico en su totalidad guarda una coherencia. Entonces la pregunta es, más allá de los textos difíciles, ¿está bien? Sobre este tema, ¿qué es también lo que dice la Biblia en otros pasajes? Y eso nos va a poder ayudar a clarificar nuestras dudas con respecto a ese pasaje difícil, ¿está bien? Entonces, en principio yo lo que diría eso, y me iría, ahora leo el pasaje, no lo tengo en mente, pero en principio yo lo que me iría es directamente a la vida de Jesús, ¿no? Jesús, ¿creía ser Dios o no creía ser Dios? Y hay muchas líneas de evidencia que podríamos abordar donde Jesús afirma a través de lo que dice, lo que enseña, y lo que hace que él creía ser Dios. Y como Jesús resucitó de los muertos por el poder de Dios el Padre está confirmando lo que Jesús creía acerca de sí mismo. Por ende, conclusión, Jesús era Dios. ¿Está bien? Bueno, fíjate qué interesante que es esto, porque en el versículo dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, y dice, bueno, continúa, ¿no? La palabra engendrar no necesariamente quiere decir que comenzó a existir.
¿Está bien? La palabra engendrar no quiere decir eso. De hecho, no recuerdo ahora el concilio porque soy bastante malo de memoria, pero hay un concilio en donde se establece el tema trinitario, no recuerdo cuál es, sinceramente, pero en donde se dice que el Hijo es eternamente engendrado. ¿Qué quiere decir esto? Parece ser un oxímoron, ¿no? Parece ser la conjunción de dos palabras que son contrarias, ¿no? Que sus definiciones son contrarias, pero cuando las juntás proporciona una nueva idea, por así llamarlo, ¿no? Entonces, el cristianismo desde sus inicios ha creído que el Hijo es Dios, posee la plenitud de la naturaleza divina y es eternamente engendrado por el Padre, por ende nunca comenzó a existir, y esto guarda una coherencia con todo el mensaje bíblico, con las enseñanzas principalmente de Jesús y las acciones, actitudes que Jesús tenía en determinados escenarios. ¿No pierde validez si el fiscal es cristiano? Debe ser por el ejemplo que dabas de la Biblia. Bien, buenísimo. No necesariamente pierde validez. O sea, perdería validez si la persona, más allá de su cosmovisión, es honesta o deshonesta. La honestidad es lo que enmarca la validez o la falsea, por así llamarlo, ¿no? Por dar un ejemplo, los principales testigos que nosotros tenemos y por medio del testimonio de ellos conocemos lo terrible que fue el Holocausto, es propiamente de los judíos. Personas que estaban involucradas como los damnificados, si es que de alguna manera esta palabra puede llegar a expresar lo que realmente sufrieron, pero imagínate que si por el hecho de ser cristiano hace menos válido el testimonio a favor del cristianismo, entonces tendríamos que decir que por el hecho de ser judíos, los judíos no podrían dar presentar una descripción histórica acerca de lo vivido en el Holocausto, y nadie diría una afirmación como esa. ¿Se entiende? Los principales testimonios que nosotros tenemos acerca de lo ocurrido en el Holocausto son propiamente de judíos. Entonces, vuelvo a repetir, la cosmovisión no anula el testimonio ni tampoco le resta veracidad, sino más bien la honestidad de aquel que dice haber visto lo que describe, ¿no? Hay que evaluar la honestidad de la persona. Siguiente pregunta dice, ¿cómo responder a alguien que dice que la Biblia no es confiable porque la Biblia de los católicos tiene más libros que los evangelios? Bueno, de vuelta, ¿no? Aquel que diga que la Biblia no es confiable, tenemos que preguntar ¿por qué creen lo que cree? Siempre esa pregunta va a ser clave. ¿Por qué decís esto, no? Y porque lo vi en un documental de National Geographic. Y bueno, no sé, o sea, hashtag no hay que creer a National Geographic, de verdad se los digo. Es puro humo eso. Hay que creerle a National Geographic de la misma forma que le creemos a Jorge Rial, por dar un ejemplo, ¿no? No hay que creerlo. Por otro lado, hay que creer el testimonio bíblico no por la presuposición de que es palabra de Dios, sino más bien porque corroboramos quiénes son sus autores y la honestidad de ellos como autores, ¿está bien? Como quienes describen los eventos sucedidos en un determinado momento del pasado. Creo que la discusión se centra ahí, ¿no? ¿Son buenos testigos? De la misma forma que quizás en un accidente o en un litigio, ¿no? Perdón, en un robo, ¿no? A ver, aquellas personas que prestan declaración, ¿son buenos testigos o no lo son? ¿Cómo sabés lo que estás diciendo? ¿De dónde te llega esta información? ¿Es porque te lo contó una persona, porque lo escuchaste por ahí o porque lo presenciaste? Dependiendo de la calidad del testigo, /autor, es la calidad del testimonio, o la confiabilidad que va a tener el documento que escribe. ¿Está bien? En principio diría eso. Segundo, la pregunta de la Biblia Católica, ¿cómo es que era? Mirá, preferiría que vayamos a la continuación que hace, porque hizo 3 preguntas en una. Claro. Okay. Entonces vamos a quedarnos con la tercera, que creo que tiene que ver con eso, y dice, el concilio que decidió qué libros estarían en la Biblia, o sea, dentro del canon, ¿cómo saber que lo hicieron desde la imparcialidad y saber así cuán confiable fue ese concilio? Me encanta. Bueno, a ver, cuando se discute el tema de qué biblios,
Estoy con el lenguaje. Cuando se discute qué libros forman parte del Nuevo Testamento y qué libros no, no es, a ver, que de repente, pongámoslo de esta manera, porque recuerden, todo debe evaluarse en el contexto, ¿está bien? No es que de repente un par de altos mandos de la iglesia se juntaron y dijeron, che, ¿y si decidimos a ver qué libros sí, qué libros no? ¡Qué buena idea! ¿No? Y se pusieron ahí arbitrariamente a decir, este me gusta, este no me gusta. No, o sea, hay toda una historia detrás, hay todo un contexto detrás que les impediría a dedocracia seleccionar qué libros sí, qué libros no. ¿Está bien? No, a ver, al presente no es que nosotros contamos con un documento que diga estos fueron los requisitos que se emplearon a la hora de decidir cuáles libros forman parte del canon y cuáles no. Pero la historia nos indica que los puntos más importantes para utilizar y para utilizar ciertos libros en el culto cristiano y creer que estos libros tenían mayor autoridad que otros libros era, primero, que haya sido escrito o que haya sido verificado por un apóstol. La tradición apostólica es clave, ¿está bien? De hecho, en el Nuevo Testamento, en varias oportunidades, se enmarca la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era clave. A ver, esto es mucha historia que deberíamos de resumir en algún par de afirmaciones, ¿no? Hasta llegar al momento en donde se determina qué libros sí, qué libros no, del Nuevo Testamento, pasó mucha agua debajo del puente, ¿no? Y como la iglesia todavía no estaba organizada, estructurada y demás, habían suscitado dentro de la propia comunidad cristiana muchos herejes que empezaron a corromper el mensaje cristiano y empezaron a ganar adeptos para sí mismos. ¿Está bien? Cualquier coincidencia con algo que pueda llegar a ocurrir en la actualidad, bueno, nada, ¿no? Pero surgían así y el apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿no? Haciendo una referencia a ciertos líderes gnósticos que abrían sus propias sectas y dividían las iglesias locales y llevaban cautivas con esas ideas innovadoras a parte de la comunidad. ¿Está bien? Eso era casi moneda corriente, todos los días los cristianos tenían que luchar contra eso y como todavía no había una estructura formal a la que se le podía llamar iglesia, porque la iglesia básicamente era en muchas partes del mundo ilegal y hasta perseguida, no en todas, tenían ese problema de no poder formalizar esta estructura. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? En ese tiempo tenían que encontrar un método para diferenciar lo que era un mensaje innovador, no apostólico, del mensaje que predicaron los apóstoles que recibieron del propio Jesús. Entonces, el método más certero era poder considerar aquellos documentos que se sabía que o habían sido escritos por los mismos apóstoles o habían sido verificados por los mismos apóstoles, porque en estos documentos nosotros podíamos encontrar confianza en que lo que enseñaban era realmente la famosa, entre comillas, sana doctrina, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que uno de los requisitos claves siempre para identificar un texto autoritario en aquel entonces era su autor. Su autor era un autor apóstol o había sido verificado por los apóstoles. Por otro lado, estos libros o estos documentos, ¿no? ¿Habían sido utilizados ya desde el tiempo de la iglesia primitiva o eran libros novedosos? Por otro lado, estos libros guardan un mensaje coherente con la escritura del Antiguo Testamento y con otros libros que podemos tener para aquel entonces cierta certeza de que provenían de los apóstoles o no guardan ese mensaje coherente. Esto era la forma que los cristianos utilizaban para poder identificar cuáles libros eran autoritarios y cuáles libros no. Por dar un ejemplo, se discutió hasta un cierto momento en la historia si Apocalipsis debía ser parte del Nuevo Testamento, si el libro de Hebreos tenía que ser parte del Nuevo Testamento, si Segunda y Tercera de Juan eran parte del Nuevo Testamento. Algunos de estos libros, hasta Santiago, fue puesto en duda en algún momento porque
habían ciertas comunidades cristianas que quizás no les cerraba del todo estos requisitos que he mencionado, pero habían algunos otros que todo el mundo sabía que cumplían, pero a full con todos estos requisitos y nunca fueron puestos en tela de juicio. Por dar un ejemplo, los 4 evangelios nunca fueron puestos en tela de juicio, algunas epístolas apostólicas tampoco lo hicieron, Primera de Pedro tampoco lo hizo. Entonces, pese a que no es tan fácil de identificar, porque la historia a nosotros nos llega fragmentada, no es que nos llega detallada en qué fue lo que ocurrió paso a paso, sino que nosotros tenemos que tratar de poner cada pieza en su lugar y entender de que hay veces que cuando uno verifica la historia hay piezas faltantes que le gustaría tener y mismo así con esas piezas faltantes uno tiene que tratar de reconstruir el escenario pasado. Pero lo que podría decir en principio es que estos han sido los requisitos y estos requisitos no fueron recién empleados por algún concilio particular, sino que estos requisitos ya se empleaban para principios y mediados del siglo II, donde surgió Marción y surgió el canon de Marción, y que por causa del canon de Marción los cristianos ortodoxos, los que guardaban la doctrina de los apóstoles, tuvieron que levantarse a empezar a discutir qué libros sí, qué libros no, por el problema de las herejías de Marción. Espero haberme dado a entender, pido disculpas si en algún momento me hice un poco de lío ahí en la descripción, pero es que es una pregunta difícil de responder sin tener todo el trasfondo histórico para entender por qué es que se llegó a ese punto y por qué es que se tomaron las decisiones que se tomaron. Pido disculpas si en algún momento me entremezclé. ¿Qué opinión tenés de la Biblia de Estudio del Pescador, comentada por el pastor Díaz Pavón, para profundizar en la defensa de la fe? ¿Tiene una sección de apologética básica que otros autores recomiendas? La primera, la del pescador, tengo que ser sincero, no la conozco. Así que no puedo responder a eso. ¿La segunda cuál era? Tiene una sección apologética básica. Capaz que está comentando sobre... Claro, en referencia a la Biblia. Y, Okay. la segunda es, ¿qué otros autores recomiendas respecto de apologética? Bueno, para quien se inicia, yo siempre recomiendo el mismo libro. Para quien se inicia en la apologética, este libro es fenomenal. No basta mi fe para ser ateo. Se llama, del doctor Frank Turek y Norman Geisler. Es un libro que, pese a que es gordito, ¿viste? Donde que a los que no les gusta leer, capaz que es un libro medio gordito, como que te ahuyenta un poco, ¿no? Pero quédate tranquilo porque es de muy, 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 muy fácil lectura, avanzás muy rápido y las ideas te quedan hiper claras. Así que todo aquel que quiera empezar a estudiar apologética, obviamente aborda varios temas, pero los aborda de una forma superficial, ¿está bien? Pero creo que es de muy fácil lectura, recomendable para adolescentes, jóvenes que recién arrancan. Te puedo asegurar de que va a ser entretenido, dinámico y vas a aprender una banda. ¿Podrás repetir el autor? Frank Turek. Después hay una pregunta que dice cómo podemos responder a los que dicen que al no tener copias originales de los evangelios, el evangelio no es confiable. Ok. Lo que le podríamos responder a esa gente es que no tenemos ningún documento original del mundo antiguo. Ya sea que busques obras de Platón, ya sea que busques la Odisea, la Ilíada, ya sea que busques cualquier libro del mundo antiguo, ningún libro del mundo antiguo nosotros lo tenemos en la actualidad, el original. Tenemos copias nada más. Ahora, lo interesante de todo esto, y no me da el tiempo para explicar las razones, pero lo interesante de todo esto es que nosotros en comparación, el Nuevo Testamento, comparándolo con otros libros del mundo antiguo, lo aventaja, pero de una forma extraordinaria. Por dar un ejemplo, ¿cómo es? Desde que se escribe el último libro del Nuevo Testamento hasta la primer copia que nosotros tenemos, hay un periodo de 30 años nada más que los distancia. En cambio, cuando nosotros, por dar un ejemplo, pensamos en Platón, desde que se escribió originalmente la obra de Platón a la copia más antigua que tenemos, hay un periodo de 1000 años que los separa. Y podríamos dar más ejemplos, como por dar un ejemplo, la Ilíada y la Odisea,
de 500 años, hay un periodo de 500 años que los separa. Entonces, en las obras del mundo antiguo pasa esto. Primero, no existen los originales de ninguna, porque la mayor parte de ellos fueron escritos en papiro y el papiro no tenía mucho tiempo de vida. Y segundo, el Nuevo Testamento, cuando hablamos de las copias más antiguas que tenemos en la actualidad, comparándolo con cuándo fue que se escribieron los originales, tenemos un muy corto periodo de tiempo que las distancia. Y cuando lo comparamos con otras obras de la antigüedad, la diferencia es abismal. Entonces, si somos honestos, en estos términos, el Nuevo Testamento es mucho más confiable que cualquier otra obra del mundo antiguo. Escuché de un evangelista urbano decir que la Biblia no es la palabra de Dios, tan solo una referencia. Y sus argumentos eran porque la Biblia fue muy manoseada durante los años, porque personas de carne y hueso la escribieron, porque personas de carne y hueso fueron las que dijeron, esto es de Dios. ¿Qué le dirías? Primero, que se arrepienta, le diría. Segundo, el hecho de que no sea palabra de Dios porque son seres humanos los que lo escribieron, no me parece una buena objeción. ¿Por qué? Porque si Dios existe y Dios creó al universo, la pregunta es, ¿qué objeción lógica se le puede llegar a presentar a este caso cristiano en donde nosotros asumimos que Dios puede inspirar a sus autores? ¿Se entiende? Si nosotros damos por sentado que Dios creó al universo, ¿por qué no podríamos llegar a pensar de que Dios pudo tranquilamente haber inspirado a estos autores y estos autores pudieron haber escrito aquello que Dios deseaba que fuera escrito de la forma en la que fue escrito? No entiendo qué objeción lógica se le puede llegar a plantear a esto. Otra cosa sería discutir si estos documentos son inspirados por Dios. Ahí lo podemos llegar a discutir y podemos presentar razones. Y yo en principio lo que diría es, Jesús creía que todo el Nuevo Testamento era inspirado por Dios. ¿Está bien? Jesús creía eso y Jesús afirma eso. Y segundo, Jesús les dijo a los apóstoles en el Evangelio de Juan que todavía había cosas que ellos no podían llegar a entender, pero que luego vendría el Espíritu Santo y los guiaría a toda verdad. Entonces, si Jesús dijo esto, la pregunta es, ¿por qué no podríamos creer de que estos autores fueron inspirados, ¿no? Entonces, ahí nuevamente le diría, arrepiéntete. Si te decís evangelista, te diría eso. La número 1 dice, y las vamos a ir teniendo en placas para que todos puedan acompañar la lectura, ¿no? Dice así, ¿por qué Pablo, el apóstol Pablo, hace mención en la carta a los Corintios que la mujer debe callar en la congregación? ¿Cómo podemos nosotros explicar esto a alguien que no conoce de principios hermenéuticos? Porque era sabio. No, mentira, un chiste. No tendría que estar hablando yo tampoco. No, perdón. Yo sé que ahora hacer esos chistes hoy por hoy, olvídate, te causa mucho problema. No, una broma. A ver, el porqué de eso es algo discutido, no necesario. Hay posibles respuestas, pero no es que se puede dar una respuesta de forma concluyente. Está bien, la discusión todavía está abierta. Ahora, esa pregunta, por lo general, lo que esconde detrás es el rol de la mujer en la iglesia, ¿no? Porque si no, esa pregunta, si no, la dejaríamos, o sea, ese planteo lo dejaríamos así al pasar. Pero esa pregunta siempre viene detrás con la intención del rol de la mujer, ¿no? En la iglesia. Y creo que, tal y como hablaba de los principios hermenéuticos, ¿no? Y lo que mencionábamos recién de la coherencia en todo el texto bíblico, en el conjunto de documentos que lo componen, deberíamos de ver qué es lo que el Nuevo Testamento enseña al respecto. Y además, qué es lo que el propio Pablo en sus distintas epístolas, y particularmente en el libro también de los Hechos que retrata, a partir de la mitad del libro, empieza a retratar la vida de Pablo y su ministerio, qué es lo que creía, ¿no? Pablo. Y parece ser de que en ciertas oportunidades, dentro del culto formal, los días domingo, podríamos llegar a decir, Pablo en algunos contextos no permitía a la mujer hablar, sino que era un tema de hombres, todo lo referente al culto dentro de las iglesias.
Pero encontramos también que habían, por dar un ejemplo, encontramos de que habían colaboradoras de Pablo que asumen un rol bastante interesante, y yo siempre trato de, en este tema, guardar cierto equilibrio, porque entiendo de que no nos debemos ir ni a un extremo ni al otro, ¿no? O sea, no debemos de... Tenemos que tratar de extraer las ideas que aparecen en el texto y no conducirnos a un machismo legalista, ni tampoco a un feminismo donde ya toda institución divina queda desterrada porque hay una cuestión ideológica por detrás. Creo que, si queremos ser honestos, tenemos que extraer las ideas del texto. Y repito, me parecen ciertos contextos que Pablo sí dice de que la cuestión del culto formal debe ser llevada adelante por hombres, y los hombres son aquellos que de una u otra manera pueden cumplir el rol de interlocutor, ¿está bien? Sea la forma en la que sea que se hayan dispuesto la forma del culto. Pero luego en otros escenarios, por dar un ejemplo, aparecen Priscila y Aquila. Y es llamativo que Priscila es nombrada antes que Aquila. ¿Cuál es la razón? Y la costumbre es siempre nombrar en primer lugar al que ejerce una determinada actividad más importante que los demás. Entonces parece ser que por alguna extraña razón Priscila tenía preeminencia por sobre Aquila. Ojo, yo no estoy diciendo de que si es que eran un matrimonio, yo no estoy diciendo que la mujer era la cabeza en absoluto. O sea, el diseño de Dios es el hombre a la cabeza y la mujer se sujeta en ciertas cuestiones al hombre. Ese es el diseño de Dios, y por más ideas que tengamos en el siglo XXI, eso es indiscutible, ¿está bien? Ahora, en la actividad propia del evangelismo y lo misionero y demás, parece ser de que habían mujeres que por ciertas características que el texto no nos dice, porque el texto no nos da detalles, parecen de que eran o cumplían un rol más importante que el propio hombre. Este es el caso de Priscila. El caso de que Pablo y Juan se dirijan a mujeres que parecen alojar a una iglesia y dar su hogar como una iglesia. El hecho de que existan diaconisas ya en la iglesia primitiva, y no solamente en el Nuevo Testamento encontramos el rol de las diaconisas, sino también en textos como Plinio el Joven. En una carta de Plinio el Joven al emperador Trajano, dice de que él interroga, utilizando la fuerza, a dos mujeres que decían ser diaconisas, ¿no? Entonces, habían mujeres que cumplían ciertos puestos jerárquicos dentro de la iglesia, ¿está bien? Entonces parece... El ocupar estos puestos jerárquicos dentro de la iglesia primitiva no parece coincidir con la iglesia con la idea, perdón, de que la mujer era un cero en la izquierda, ¿está bien? Entonces, esto no parece coincidir. Lo que sí, y uno tiene que ser honesto, en las formas de la iglesia primitiva, en el culto dominical, la mujer sí parece que guardaba silencio y los interlocutores eran únicamente los hombres, pero esto también podríamos llegar a explicarlo por una cuestión cultural, ¿está bien? Recordemos de que Pablo, más allá de que es el menos judío, en cierto sentido, de los apóstoles, porque él su ministerio se trata de incluir a los gentiles, al pueblo de Dios, pero Pablo era de un pasado judío, entonces no podemos pensar de que eran robots que fueron formateados, que les sacaron un software y le pusieron otro y automáticamente se convirtieron en personas con ideas completamente novedosas. En absoluto, o sea, la cultura, el trasfondo histórico y demás le pesaba a estos apóstoles. Entonces, probablemente la explicación a eso se desprenda de la cultura judía ante el servicio a Dios. ¿Está bien? Pero vuelvo a repetir, la discusión todavía está abierta. Y lo que sí, y la Biblia eso lo deja muy en claro, la cabeza es el hombre. La mujer se tiene que sujetar al hombre, siempre y cuando que el hombre vaya caminando con respecto a lo que Dios dispone, ¿no? Pero eso sí lo deja bien enmarcado. Yo siempre hago estas salvedades porque hay una tendencia dentro de la iglesia donde o somos re machistas y la mujer es un cero a la izquierda, o somos hiperfeministas donde la mujer tiene la misma autoridad que el hombre. Y no es ni uno ni el otro. ¿Está bien? Es un término medio y tenemos que extraer las ideas de la escritura. Digamos, la parte B de esta pregunta sería,
¿tenemos manera nosotros de explicar este tipo de situaciones a alguien que no conoce los principios de hermenéutica o hasta desconoce que existe la hermenéutica a una persona inconversa que tiene esta inquietud, por ejemplo? ¿Hay manera de explicar esto? Una cosa es si hay manera de explicarlo. Otra cosa es aspirar a tratar de hacérselo entender. Son dos cosas. Yo tranquilamente lo puedo explicar a esto, pero eso no quiere decir de que la persona lo vaya a entender o vaya a comprender el por qué es que creo lo que creo, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, la autoridad de estos principios que el Nuevo Testamento nos deja manifiesto en las diferentes epístolas apostólicas, la autoridad de estos principios depende necesariamente de lo que creamos que son esos documentos. O sea, el escéptico no va a aceptar que los documentos del Nuevo Testamento son palabra de Dios o son inspirados por Dios, porque por algo es escéptico. Entonces, el escéptico hoy podría decir, bueno, pero entonces estas costumbres o estas formas son propias de un determinado contexto del pasado del mundo antiguo. ¿Por qué no cambiar las formas dado que el mundo está cambiando y cosas por el estilo? Eso es un planteo me parece correcto para aquella persona que no crea que la Biblia es la palabra de Dios. Pero si estos documentos son inspirados, nosotros no le podemos agregar ni restar nada a lo que dice. Entonces, ¿puedo explicárselo? Lo puedo explicar. De ahí a tratar de hacérselo entender va a ser otra cosa porque depende de qué es lo que crea acerca de los documentos. La Biblia nos manda a orar por los gobernantes para que podamos vivir en paz, sobre todo con el avance que estamos viendo de la agenda globalista, ideología de género, aborto, etc. ¿Cómo tenemos que dirigir nuestras oraciones? Porque parece una contradicción orar por los gobernantes y por qué no salgan leyes contrarias a Dios, cuando sabemos que son cosas que tienen que pasar de acuerdo a lo profetizado. Bueno, eso le hizo Sergio Quero. Ok, yo en lo personal, con todo respeto, obviamente a Sergio, que si está conectado le mando un abrazo, pero yo en lo personal creo que quizás acá en esta pregunta se abordan varios temas incluidos en un mismo planteo, ¿no? Voy a tratar de responderlo. A ver, cuando la Biblia dice que debemos orar por nuestros gobernantes, quiere decir, a ver, ¿qué es orar por una persona o por una determinada autoridad gubernamental? Y dependiendo de la situación o circunstancia en la que se encuentre la persona. ¿Se entiende? O sea, por dar un ejemplo, ¿no? Esto pasa mucho en reuniones de oración, ¿no? Nos juntamos a orar. Che, fulanito de tal pide oración. Y nosotros, si no averiguamos el contexto de fulanito de tal, muy probablemente oremos por cualquier cosa que pueden llegar a ser razones motivadas por corazones buenos, no lo discuto. Bendice a fulanito de tal, Señor, dale un buen trabajo, un montón de cosas podríamos pedir con buenas intenciones. Pero la pregunta es, ¿cuál es la oración correcta por fulanito de tal? Y depende del contexto en el que se encuentre, porque si fulanito de tal es un escéptico, tendríamos que orar en una dirección. Si fulanito de tal es un apartado, tendríamos que orar en otra dirección. Si fulanito de tal es una persona fiel a Dios que está pasando por prueba, tenemos que orar en otra dirección. Entonces, orar por las personas, nosotros tenemos que orar por amigos y enemigos. El tema es la dirección de la oración. Está relacionada íntimamente con el contexto en el que el sujeto se encuentra. Entonces, si hay personas que de repente, gobernantes, Alberto Fernández, presidente de Argentina, promueve la legalización del aborto, ¿qué es orar por nuestros gobernantes? Señor, que se arrepienta este tipo. O sea, Señor, que se arrepienta, que te conozca, que entienda de que lo que está haciendo es perverso, es malvado, etcétera. Y nosotros estamos orando por su salvación. Vamos a estar orando también muy probablemente, Señor, dale sabiduría para que todas aquellas medidas que tome sean para el bienestar de tu pueblo y no sean en respuesta de ideologías asumidas de antemano y compromisos personales y toda esa matufia que sabemos de que lamentablemente tiene la política. Entonces, nosotros debemos orar por nuestros gobernantes, claro que lo tenemos que hacer, pero la dirección en la que oramos depende necesariamente del contexto en el que se encuentra el individuo que recibe la oración, ¿no? En principio diría eso.
Pero después, la pregunta suma otro ingrediente que me parece que es clave, y es si todo esto va a pasar, ¿no? Y acá esto, por favor, quiero que se entienda de que esto es un punto de vista personal, ¿está bien? Yo acá no estoy declarando doctrina ni nada por el estilo, porque trato de ser muy cuidadoso cuando soy invitado a una iglesia, porque obviamente yo respeto las ideas propias de la iglesia, ¿no? Entonces, quiero que esto se sobreentienda que esto es una opinión personal, nada más, ¿está bien? Mi opinión personal al respecto es la siguiente. Lo profetizado en la palabra con respecto a lo que va a suceder, no necesariamente quiere decir que es la voluntad de Dios. Lo profetizado es la advertencia que Dios nos da que esto es lo que va a ocurrir, pero no necesariamente quiere decir que Dios desea que eso ocurra. Pero es hacia donde se conduce la humanidad. Por dar un ejemplo, yo creo en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Pero el ser humano posee libre albedrío. Yo creo en el libre albedrío. Capaz que hay alguien acá que no lo cree y no me quiero meter en una discusión con respecto a eso. Pero yo personalmente creo de que hay buenas razones bíblicas para asumir de que la persona tiene libre albedrío. Y Dios gobierna y mueve los hilos de la humanidad, pero lidiando con el libre albedrío de los seres humanos. Por ende, las cosas que la Biblia advierte que van a ocurrir, pero eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios que ocurra. ¿Era la voluntad de Dios que se legalice el aborto en Argentina? No creo que nadie diga que sí, porque esto iría en contra del carácter de Dios. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que... Pido disculpas ahí por mi perro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, pese a que sepamos, por dar un ejemplo, ¿no? Pese a que sepamos que el mundo se va a poner peor, ¿no? Che, el mundo se va a poner peor, el mundo va camino a peor. Ahora, la pregunta es, esas advertencias bíblicas de que el mundo se va de pique para el fondo, ¿cuándo es que se van a cumplir? ¿Estamos completamente seguros de que en la actualidad es que se tienen que cumplir todas esas señales bíblicas? Porque, por dar un ejemplo, y fíjense, y esto es una simple opinión de cómo interpretar la profecía, ¿eh? Supongamos de que vivimos en la Edad Media, en el tiempo de la peste negra. La peste negra se llevó 1/3 de la humanidad. Eso sí era una pandemia, eso era una pandemia posta. O sea, era altamente mortal. Era altamente mortal. En la actualidad, pese a que nadie minimiza las consecuencias de lo que estamos atravesando, pero en números, el coronavirus es el 2% su tasa de mortalidad. En el caso de la peste negra, se llevó a 1/3 de la humanidad. Son números que vos decís, che. Ahora la pregunta es, supongamos de que nosotros hubiésemos vivido en el tiempo en el que estaba la peste negra. ¿No hubiéramos estado justificados en pensar de que esta peste era señal de que estábamos viviendo en los últimos tiempos? Vamos a ponerlo de otra manera. Supongamos de que estábamos viviendo en la década del 40 del siglo pasado y se levanta un tipo en Alemania queriendo gobernar al mundo, matando judíos a full y con el carácter de Hitler. ¿No hubiéramos estado justificados en pensar de que estábamos viviendo en los últimos tiempos y que ese tipo iba a ser el anticristo y que Cristo ya estaba a la vuelta de la esquina? Claro que sí. Y pasaron 70, 80 años más y todavía seguimos acá. Entonces hay veces de que nosotros presumimos creer de que lo que vivimos en la actualidad corresponde con las descripciones de los tiempos finales. Y a la luz de la historia, yo no sé hasta qué punto podemos estar seguros de eso. Entonces, imagínate si las personas de la década del 40, cuando estaba Hitler en Alemania queriendo expandirse por todo el globo, imagínate que hubieran dicho, no vamos a orar para que intervenga Dios porque es la voluntad de Dios de que esto suceda. Y después te encontrás con que vos no oraste como una persona que actúa en justicia, orando por las necesidades del mundo. Hitler muere, la Alemania nazi se desvanece, el mundo sigue girando, y nosotros ¿cómo quedamos como cristianos? Que no hicimos lo que correspondía, interceder a Dios por las causas injustas que ocurren en el mundo. Entonces guarda con presumir de que lo que estamos viviendo es aquello que debe pasar, porque ya hemos visto varios ejemplos en el pasado y que el mundo siguió girando. Entonces, yo, ante la duda, sigo orando porque Dios actúe en justicia. Gracias, Santiago,
por ser tan respetuoso, además de la respuesta que acabas de dar. Vamos a ir a la pregunta 4, a la 4. Perdón que no te avisé antes. Está bien. Esa es. Bueno, Anónimo dice, ¿cómo volver a creer luego de una desilusión grande por parte de quienes decían ser mis pastores? Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, la pregunta que yo le hago a esta persona es, ¿creer en qué? ¿O creer en quién? ¿No? Porque si vos me decís que recibiste una desilusión por parte de tus pastores, probablemente la confianza que tenías en ellos se vio manchada. Pero en tu caminar como cristiano puede ser una materia pendiente poder resolver eso que ha causado un dolor en tu corazón. Pero nada obstaculiza tu seguir caminando en la fe cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo no te hizo absolutamente nada, ni la fe cristiana se comportó de forma inadecuada con vos, sino fueron individuos aislados. Y nosotros tenemos que decir la verdad. O sea, yo he sido víctima de muchos malos tratos dentro de la iglesia. Yo he sido víctima de salir lastimado de muchas comunidades cristianas, ¿no? Pero yo también causé mucho daño, tengo que ser sincero. Yo también hice mucho mal. Entonces, no es que... Hay veces de que nosotros, cuando el corazón está lastimado y es reciente, es como que... Y está en cierto sentido justificado y lo entendemos, es como que, bueno, somos las víctimas, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo tenemos que evaluar esto con un poco más de objetividad. Y puede ser que en un caso particular nosotros seamos la víctima, pero también nosotros en otros momentos fuimos victimarios. Y mismo así Dios siguió dándonos oportunidades. Entonces, yo me quedaría con lo que dice Jesús en el Padre Nuestro. Perdónanos como también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Yo me quedaría con las palabras de Jesús. Muy bien. Vamos a las 5. Vamos a repasar, a dar lectura a esta pregunta. Justo acabas de mencionar algo relacionado a esto, me parece. Dice, predestinación. Bueno, domingo que viene con Santiago Alarcón. Sí, el tema. Esta es la pregunta que pido disculpas y pido no responder. ¿Por qué no? Y a Gonzalo le pido 1000 disculpas. Es porque lamentablemente esta discusión abre un debate dentro de la iglesia, se arma cada lío. Hay gente dentro de la iglesia que parece expresar el River Boca a través de calvinista, arminiano, predestinación, libre albedrío y cosas por el estilo, y sinceramente no me gusta responder esta pregunta desde mi punto de vista, porque no deja de ser una opinión, pero es porque no quiero yo ser causante de ningún conflicto, ¿se entiende? Entonces prefiero reservarme mi opinión, y si en privado quieres saber mi opinión, yo no tengo ningún problema en tratarlo en privado, pero más que nada porque trato de ser respetuoso con el lugar en el que estoy invitado. Yo no quiero prender una mecha que después son los pastores los que tienen que lidiar con esto, porque yo digo, bueno, nos vemos, chao, síganme en Rincón Apologético, y son los pastores los que tienen el lío. Entonces, no, prefiero no responderlo. Dice, todo lo que ocurre es permitido por Dios. ¿Podemos hablar de voluntad perfecta y voluntad permisiva de Dios? ¿Se puede explicar brevemente estos conceptos? Mariela. Bien, creo que tiene mucha relación con la pregunta anterior. En lo personal yo diría a esa respuesta que sí, yo creo en el libre albedrío, yo creo de que hay una voluntad perfecta de Dios, pero que no se puede llevar a cabo porque el ser humano ha sido manchado con el pecado y como que venimos ya mal de fábrica. Entonces hay una voluntad permisiva de Dios que se lleva a cabo a través de la influencia del Espíritu Santo en los nacidos de nuevo, ¿no? Hay muchas explicaciones que podríamos llegar a dar, bueno, cómo es que Dios gobierna el mundo y es soberano en el mundo y conduce el mundo hacia sus fines al lidiar con personas que son escépticas o cosas por el estilo, pero vuelvo a repetir, sería meternos en el mismo tema de la pregunta pasada y no me gustaría armar ningún lío, pero en principio yo estaría de acuerdo con eso. ¿Dios nos guarda? Ejemplo, si decimos que nos guarda y creemos en sus promesas, ¿por qué me guardó a mí y no a mi hermano que iba delante mío en un robo? Me parece fantástica la pregunta.
Tiene también que ver con aquello, pero esta es como que podemos abordarla de otra manera y esta sí vamos a tratar de responderla. Jesús dijo en su última oración en el Evangelio de Juan, creo que es Juan capítulo 18, si yo no me equivoco, 17, 18, dice, Señor, no te pido que los quites de este mundo, Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal, del mal. Cuando el Señor hace esta afirmación, no se refiere a que Dios se dispone a cuidarnos de todo aquello que nos pueda causar algún tipo de daño físico, sino que conserve nuestra fe del mal, que conserve nuestro corazón del mal. Porque, y esto creo que hay que ponerle mucha atención, lamentablemente esto se vio visto en esta pandemia que nos toca vivir, ¿no? Mucha gente que creía fielmente y que así también predicaba, de que el ser hijo de Dios de una u otra manera iba a hacer que cayeran 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, mas a ti nada te pasará. Y resulta ser de que aquellos que creían que nada les iba a pasar, les pasó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que parece ser que aquellas cosas que creíamos se chocó con la realidad y demostró que lo que creíamos quizás no era tan verdad. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque cuando creemos mal y nos llevamos ahí sorpresas de este estilo, muy probablemente esto pueda llegar a ser el puntapié inicial para dejar de creer. Porque si esto yo creía mal, ¿qué me garantiza que todo lo demás que yo creo en realidad es verdad? En esto tenemos que ser muy cuidadosos. Y durante mucho tiempo se ha predicado que Dios te cuida, Dios te cuida, Dios te cuida, Dios te cuida. Y eso lo interpretamos de que nada malo nos va a pasar y en absoluto. A ver, los apóstoles fueron apedreados, fueron encarcelados, fueron asesinados. Hasta el día de hoy las iglesias son perseguidas en muchas partes del mundo, asesinados y demás. Entonces no hay razón para creer de que Dios de alguna manera pretende a los cristianos conservarlos de todo daño físico que puedan llegar a pasar en un mundo lleno de dolor y sufrimiento. De lo que Dios te cuida es de el mal en tu corazón. ¿Está bien? Tal y como dijo Jesús a Pedro en el Evangelio de Lucas, ¿no? Pero yo he orado para que tu fe no falte. Satanás ha pedido zarandearos, dice, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Creo que esa es la clave. Y de hecho, me parece de que cuando nos toca atravesar momentos de dolor y sufrimiento, es cuando en verdad podemos levantar una adoración con olor fragante a Dios. O sea, en los momentos en donde el silencio de Dios parece ser contundente, porque levantamos nuestras oraciones y no recibimos una respuesta o la respuesta que nosotros esperásemos, si en ese momento permanecemos fieles, es el tipo de adoración que Dios desea encontrar en nosotros, ¿no? Que es la perseverancia. Fíjense en las palabras de Jesús, cuando dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿no? La perseverancia es una característica propia del cristiano. ¿Y cuándo va a perseverar? Y cuando las cosas estén heavy, estén complicadas. Entonces creo de que esa sería una respuesta de mi parte. ¿Cómo se concilia dentro de uno mismo la fe sobre un Padre creador y todopoderoso y la fe sobre el Dios todopoderoso de los manuscritos? Siendo que el primero recae sobre una deducción filosófica y hasta lógica de cierta manera, y el otro sobre textos traducidos, manipulados, y quién sabe si incluso hasta malintencionados por personas a través de 3000 años. Sé que es imposible como personas entender la naturaleza de lo espiritual, metafísico o como queramos llamarlo, pero la pregunta va enfocada a cómo uno encara este sentimiento de ambigüedad entre estos dos conceptos de fe. A ver, el problema acá me parece que es la confianza que pueda llegar a tener esta persona con respecto a los textos de la Biblia, ¿no? Hasta dónde uno puede llegar a creer de que la representación que en la Biblia hacen de Dios es fiel a la naturaleza divina. ¿Lo malinterpreté o va por ese lado? Yo entiendo que va por ese lado, pero Guada, si estás por ahí y querés aclararlo de alguna manera, va a estar bien. Si no, Rodrigo. Va por ese lado. Bien, buenísimo.
A ver, en principio tendría que elaborar un caso en favor de la inspiración de estos documentos. Porque si estos documentos realmente fueron inspirados por Dios, nosotros deberíamos confiar de que cuando se habla de la naturaleza divina es una fiel representación de la misma. ¿Está bien? Entonces, esta pregunta recae en la necesidad de poder presentar un caso en favor de la inspiración tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y esto así al pasar lo he mencionado hoy, pero me gustaría tomarme algunos minutos más para agregar algún que otro detalle más. Por dar un ejemplo, ¿cómo sabemos que el Dios del Antiguo Testamento es realmente el Dios bíblico? Bien, recuerden una cosa, la fe cristiana se centra en la persona de Jesucristo. La fe cristiana se centra en la persona de Jesucristo. ¿Por qué se centra en la persona de Jesucristo? Porque Jesucristo resucitó de los muertos. Si Jesucristo resucitó de los muertos y la causa de su resurrección es el Dios verdadero, esto quiere decir que a través de la resurrección de Jesús, el Dios verdadero está respaldando tanto sus dichos como sus hechos. ¿Está bien? ¿Se entendió esa idea? Sí. Si Jesús resucitó de los muertos y la causa de su resurrección es el Dios verdadero, el Dios filosófico, que por esencia debe ser veraz necesariamente, si este Dios es la causa de la resurrección de Jesús, quiere decir que este Dios está respaldando tanto los dichos como los hechos de Jesús. Porque si Jesús fuera un mentiroso, Dios veraz en su naturaleza no podría corresponder en favor de alguien que vaya en contra de la veracidad. ¿Está bien? Entonces, en principio tenemos esa plataforma. Tenemos que presentar un caso para la resurrección de Jesús. Punto número 1. Esto no es tan sencillo así como soplar y hacer botella, por así decirlo, ¿no? Primero tenemos que presentar un caso en favor de la resurrección de Jesús. ¿Jesús resucitó de los muertos, sí o no? Sí. Bien. Segundo paso, ¿cuál es la causa de la resurrección de Jesús? ¿Tenemos buenas razones para creer que Jesús fue resucitado por Dios, por el Dios de los judíos? Sí. Obviamente no tengo el tiempo para desarrollar todos estos puntos, pero estoy presentando paso por paso cómo sería esta línea lógica argumentativa. Tercer punto, ¿qué fue lo que enseñó Jesús? Porque si el Dios verdadero está respaldando las enseñanzas y hechos de Jesús, tenemos que preguntarnos qué fue lo que enseñó Jesús en este tema, con respecto a este tema. Y Jesús creía fielmente que el Antiguo Testamento era palabra de Dios, había sido inspirado. De hecho, en varias oportunidades Jesús cita el Antiguo Testamento como escritura, y la escritura no puede contradecirse, dice Jesús a los fariseos. ¿Por qué Jesús le dice a los fariseos la escritura no puede contradecirse? Porque es inspirada por Dios. Jesús creía realmente que los textos del Antiguo Testamento eran inspirados por Dios. Entonces, si Jesús resucitó de los muertos y la causa de la resurrección es Dios, Dios está respaldando esta creencia de Jesús de que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Ese es punto número 1. Punto número 2. ¿El Nuevo Testamento es inspirado por Dios? Sí, también. Jesús, ¿qué fue lo que enseñó? De que los apóstoles iban a tener la potestad, o no, la potestad no, sino la capacidad de escribir textos influenciados o inspirados, mejor dicho, inspirados por el Espíritu Santo. Esto lo dice Jesús, sus últimas palabras antes de ser arrestado en el Evangelio de Juan, que ellos iban a recibir, no dice la palabra inspiración, pero que iban a recibir indicaciones o revelación por parte del Espíritu Santo cuando Él ya no estuviera. Eso es lo que dice Jesús. ¿Está bien? Entonces acá podemos ver de que Jesús realmente creía que el Espíritu Santo de una forma especial iba a actuar en favor de los apóstoles para poder predicar correctamente. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que predicaron los apóstoles? Los apóstoles predicaron que la naturaleza de Dios es la que encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y no hay contradicción, sino que hay coherencia en toda la enseñanza. Desde el Génesis al Apocalipsis, la naturaleza de Dios se expresa de forma coherente y no hay contradicciones entre los diferentes testimonios. Entonces, si todo el cristianismo gira en torno a Jesús, Jesús resucitó a los muertos, la causa de la resurrección es el Dios de los judíos, si el Dios de los judíos está respaldando las creencias de Jesús,
Jesús creía que el Antiguo Testamento era escritura, inspirado por Dios, y que los apóstoles iban a tener la capacidad de poder escribir, o enseñar, mejor dicho, guiados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces creo que eso sería una buena línea argumentativa para presentar el caso de la inspiración bíblica. ¿Por qué es que creemos en ellos? ¿Está bien? Pero sin ir más lejos, y para no extendernos demasiado. ¿Qué creía Jesús acerca de Dios? O sea, si nosotros tenemos buenas razones para creer de que los autores de los evangelios describieron fielmente la vida de Jesús, enseñanzas de Jesús y obras de Jesús, la pregunta que deberíamos hacernos es ni siquiera qué es lo que enseñaba el Antiguo Testamento, ni siquiera qué es lo que enseñaban los apóstoles, sino qué es lo que creía Jesús acerca de su Padre. Y en las propias enseñanzas de Jesús nos encontramos que Jesús describe la naturaleza divina con ciertas características. Y podemos confiar en ello, en esa idea, porque Jesús resucitó de los muertos. Pido disculpas si me extendí demasiado, pero es un poco complejo el tema. Muy bien. Vamos con la 9. Placa número 9. ¿Qué podemos decirle a aquellas personas que profesan creer en las energías y el universo? Desde la concepción cristiana, ¿hay forma de refutar el karma? Bien. A la primera pregunta, cuando nos hacen estos planteos, ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacer entonces? ¿Por qué crees? O sea, ¿cuál es la razón por la que crees en esto? ¿Se entiende? ¿Por qué crees en lo que crees? Eso es una demanda que nosotros tenemos que hacer. Bueno, a ver, creo en la energía, creo en el universo. Ok, ¿cuál es la razón por la que crees en eso? Nosotros no tenemos que andar ya de antemano disponiéndonos a refutar eso. Si no, seamos inteligentes. Che, ¿por qué crees en eso? Explícamelo. Y porque sí, porque creo, porque pasó. Y ahí la persona, al tratar de responder este tipo de preguntas, se va a dar cuenta de que lo que ya está creyendo no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, en principio, yo lo que le diría es eso. Con respecto a la segunda pregunta, al tema del karma, me parece que es sencillo, de vuelta. Y esto, perdón si taladro mucho la cabeza con la misma respuesta, pero la fe cristiana se centra en Jesucristo y su resurrección. Si Jesús resucitó de los muertos, sus enseñanzas son veraces. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? La muerte y el juicio. Punto. ¿Se entiende? Entonces, tenemos buenas razones para creer de que el karma, la idea del karma, no es verdad, porque si no, yo le debería preguntar a la persona, ¿cuál es la razón por la que crees en el karma? O sea, ¿cuál es la razón? Y hay mucha gente, y esto es llamativo, ¿no? Porque hay mucha gente que después, en un momento me respondieron, bueno, pero ¿cuál es la razón por la que crees de que hay vida después de la muerte, cielo e infierno? Si nunca nadie volvió de la muerte. Yo le levanto la mano y digo, sí, hubo uno, Jesús. ¿Se entiende? Entonces, tengo buenas razones como para sostener mis ideas, y la persona también debe tener buenas razones como para sostener sus ideas. Y este es un tema de los que da para muchos también, me parece. ¿Dios es bueno? Siempre decimos que Dios es bueno, pero en estos días no tengo para comer. ¿Cómo puedo, en esa circunstancia, decir Dios es bueno? Buenísima la pregunta. A ver, voy a tratar de no extenderme demasiado. ¿Está bien? Cuando arrancamos esta conversación, cuando arrancamos esta ponencia, creo que fuiste demasiado generoso conmigo a la hora de presentarme. No me gusta mucho que me tiren flores y fuiste demasiado generoso conmigo. Pero lo que decías, y pido perdón si te estoy parafraseando mal, pero lo que decías básicamente es que me habían conocido en un trabajo que estaba haciendo yo en redes sociales y que de una u otra manera les había servido lo que estaba haciendo. Gracias a Dios, hoy por hoy, gracias solamente a la gracia de Dios, porque imagínate que si no sé todavía usar bien el Zoom, es porque no es que hay toda una opereta detrás de gente que sabe cómo usar redes sociales y por eso tiene éxito. No sé cómo se, fuera de broma, no sé cómo se usa. Pero gracias a Dios hoy estamos teniendo mucho alcance. Y ya hace un tiempo, gracias a estas puertas que Dios me ha abierto, ha cambiado mi vida drásticamente. ¿Por qué digo esto? Hace
7 años atrás, más o menos, 7 años atrás. Yo me convertí hace 12 o 13 años atrás, ¿está bien? Yo tenía 23 años, así que 12 años. Hace 12 años atrás yo me convertí. Desde el momento en el que me convertí, yo me enamoré de Dios. Me enamoré y quería saber qué onda, o sea, qué era lo que yo creía, o sea, qué era lo que decía la Biblia. Me acuerdo que mi mamá me había prestado, hasta el día de hoy la tengo, con carpa me la prestó, pero yo se la rehice, me parece, ¿no? Me había prestado una Biblia católica que ella tenía y yo me acuerdo de que arranqué desde Génesis y quise empezar a leer. ¿Qué onda la historia esta? Y quería poder encontrarme con la historia de David, de Noé, el arca de Noé, todas esas historias que siempre nos contaban cuando éramos chicos. Yo quería saber a ver qué onda, qué era lo que decía. Empecé a leer la Biblia, hasta que leí todo el Antiguo Testamento. Cuando empiezo con el Nuevo Testamento recuerdo que yo trabajaba de seguridad, ¿no? Seguridad privada. Y tenía esos Nuevos Testamentos de los, ¿cómo es que se llaman? Los azulcitos. Los azules, sí. No me sale el nombre ahora. No me sale. A ver si alguien nos ayuda ahí en el chat de Zoom, gracias. Los Gedeones. La de los Gedeones, sí. Yo tenía esa Biblia, la de los Gedeones, viste que era chiquitita. Y para los que trabajaron o trabajan de seguridad saben de que se usan bolsegos y que hay unos bolsillos un tanto grandes acá en la altura de la rodilla donde vos podés meter cosas. Y yo tenía mi Biblia siempre ahí, ¿no? Y me mandaban los fines de semana ahí esos puestos en medio del campo donde tenía que vigilar la gaviota, nada más. Y yo contento porque leía la Biblia. Y yo no les miento. O sea, cada 2 semanas me leía todo el Nuevo Testamento y volvía a empezar. Y leía. No sé cuántas veces habré leído el Nuevo Testamento. Y quería saber más, y empecé a leer otras cosas y demás. Fueron pasando los años, yo siempre no siempre fui de leer, yo empecé a leer en la iglesia, siempre fui de leer desde que me convertí en cosas de la iglesia, de Dios y demás, ¿no? Y nosotros venimos o sea, desde que yo tengo memoria, nosotros, o sea, para nosotros la gente pobre era gente pudiente, ¿se entiende? O sea, nosotros éramos muy, pero muy pobres, sinceramente. No teníamos dónde vivir, no teníamos qué comer, no teníamos absolutamente nada, pero lo digo sin exagerar, creo que mi mamá debe estar todavía presente. Nosotros no teníamos absolutamente para nada. De hecho, mi esposa, que acaba de llegar, por eso es que la perra había ladrado, mi esposa, me acuerdo que cuando éramos novios, me mandaba mi suegra, por medio de mi esposa, en ese momento mi novia, teníamos 2 o 3 meses de novio, imagínense, mi suegra me mandaba una bolsa enorme de fideos que le daban de no sé dónde, ¿no? Y nosotros con eso comíamos toda la semana. Y nosotros, o sea, vos buscás en el diccionario la definición de pobre y te aparecía mi cara, fuera de broma. O sea, nosotros éramos muy pobres, sinceramente, no teníamos dónde vivir, no teníamos nada. Recuerdo que en ese contexto yo empiezo a leer la Biblia, a leer a full, a capacitarme a full y demás, y empiezo a enseñar en la iglesia. Y enseñaba, a la gente la buscaba para armar espacios de enseñanza, enseñaba. Y así estuve varios años. Hace 7 años aproximadamente, yo recuerdo de que, veníamos remándola, y no llegábamos, o sea, posta que no llegábamos, pero posta que no llegábamos. Y recuerdo una vez que nunca me lo voy a olvidar a esto, siempre es el ejemplo que muestro. Recuerdo una vez, era 5, el 5 se cobraba, yo tenía que pagar el alquiler, en ese tiempo mi mamá creo que ya no trabajaba, yo tenía que pagar el alquiler, no, mi mamá todavía estaba trabajando, pero ganaba monedas, me parece. La cuestión es que yo tenía que pagar el alquiler y me voy al cajero. Y resulta ser que, bueno, a ver, los que no tienen mucha, los que sufrieron la pobreza saben de que la tarjeta es la primera que muere, ¿no? Todo lo tarjeteás y al mes que viene te querés matar porque no te alcanza para nada. La cuestión es de que yo tenía que pagar, me parece, si yo no me equivoco, 500 pesos de alquiler. Antiguamente los alquileres estaban a ese precio, ¿no? 500 pesos de alquiler. Y me acuerdo de que en el cajero tenía 200 pesos. Y el cobro del mes. No me alcanzaba para pagar ni siquiera el alquiler. Y recuerdo que en ese momento cuando veo en la pantalla el 200 pesos se me hizo un nudo en la garganta, porque ya uno como que venía con la cabeza comida, ¿no? El diablo sabe muy bien ser diablo, ¿no? Y me había comido mucho la cabeza, me acuerdo de que se me hizo un nudo en la garganta y tenía ganas de patear todo porque estaba enloquecido.
Recuerdo que salgo del cajero con los ojos llorosos y me cruzo con el papá de mi pastor. Y me dice, ¿qué haces acá? Y al toque empiezo a llorar y enloquecido. El tipo viene, me abraza, me mete dentro del auto, nos vamos a tomar un café. Yo estaba destruido. Y yo lo que decía o sea, miraba para arriba y decía, o sea, me vivo por esto. Yo, o sea, me la paso leyendo, me la paso sirviendo, y no tengo para comer, loco. O sea, yo no te estoy pidiendo un 0 kilómetro. Yo no te estoy pidiendo ni siquiera un auto. Yo no tengo problema en viajar en bondi. Pero por lo menos las necesidades básicas. O sea, me casé porque entendí de que estaba haciendo mal las cosas. Nosotros venimos del noviazgo sin ser cristianos, ¿se entiende? Entonces, nos teníamos que poner en regla, nos pusimos en regla en todas las cosas y demás. Y no me tirás un hueso. A ver, vos que decís que me amás, yo que no te soy infiel. O sea, ¿te cuesta tanto, si sos tan poderoso, te cuesta tanto hacer algo en favor para nosotros cuando no te estoy pidiendo ostentaciones, ¿entiendes? Sinceramente, y en ese momento es más, te lo aseguro, esto fuera de broma, te lo aseguro que no recibí respuesta por parte de Dios. No recibí el sueño, ningún ángel, ninguna voz en mi corazón, nadie, absolutamente nada, absolutamente nada. Es más, los años siguieron pasando y yo seguía en la misma condición. Pero después, yo te puedo asegurar que hace 3 años que mi vida cambió. Mi vida dio un vuelco, un 180 grados, así un volantazo, 180 grados. Hoy, gracias a Dios, todo ese pasado de desgracia económica que tanto nos tocó sufrir, hoy no lo sufro más. O sea, me quedaron algunos vestigios del pasado, ¿no? Por dar un ejemplo, yo recuerdo que ¿vieron las latitas de Patefoy? La latita de Patefoy. Esa latita de Patefoy eran 2 cenas nuestras, fuera de broma, con mi vieja. Eran 2 cenas, nos tenían que alcanzar para 2 cenas. O sea, mi mamá cuando untaba el Patefoy en el pan, se hacía rosado el pan, ¿se entiende? O sea, ni siquiera adquiría el color y el gusto, pero porque... Y hoy, por dar un ejemplo, hoy tengo ganas de comer un Patefoy y me lo tengo que comer todo ahora, ¿se entiende? ¿Pero por qué? Porque quedé medio loco del pasado, de todas esas cosas que nos tocaron vivir, pero hoy tengo con qué poder pagarlo. Hoy, gracias a Dios, todas esas necesidades que teníamos en el pasado, se pegó un volantazo. Mi vida cambió, pero 200%, fuera de broma. ¿Por qué es que cuento todo esto? Porque si vos me decís al presente, ¿por qué fulano de tal está pasando lo que está pasando? Yo te tengo que ser sincero, te tengo que decir, no tengo ni la más pálida idea, no lo sé. Pero si vos permanecés fiel, yo te puedo asegurar de que con el pasar del tiempo vas a ir encontrando todos los porqués de la vida. Y yo entendí, y fíjate qué importante que es esto, yo entendí que para lo que me rompí la espalda tratando de aprender para poder servir bien a Dios, hoy está sacando sus frutos. De hecho, hoy yo estoy acá por eso. ¿Se entiende? Dios por algo permite las cosas que permite. La Biblia dice de que en los momentos difíciles es cuando se pule el carácter, cuando Dios saca lo mejor de nosotros. Es en los momentos difíciles en donde la fe y la esperanza crecen. Dios no desea en principio nuestro bienestar. Eso es una idea que nos hemos construido basado en buenas intenciones, pero Dios no desea en principio nuestro bienestar. Dios lo que desea, primero, es que haya una conversión genuina. Segundo, que haya una dependencia genuina de Dios. Tercero, que nuestro carácter crezca conduciéndonos a la imagen de Cristo, dice el libro de Efesios, ¿no? La estatura de varón perfecto, que es Cristo. La intención principal de Dios no, y esto puede parecer un tanto duro, y pido disculpas si parece duro, pero la intención de Dios no es que comamos milanesa napolitana todos los días. La intención de Dios es que no muramos de hambre y que en el momento de dificultad el corazón sea procesado para que seamos realmente dependientes de Dios. Porque yo te puedo asegurar que es más difícil ser dependiente de Dios en la abundancia que en la escasez. En la escasez es cuando nosotros realmente nos hacemos
fieles a Dios, dependientes a Dios. Y la abundancia puede ser de tropiezo. Guarda, porque si vos no tenés madurez, si vos no sos lo suficientemente fuerte en la fe, pero tenés billete, yo te puedo asegurar de que tu corazón se va a corromper con facilidad, porque no vas a... Es como los pibes, ¿viste los pibes? Yo me acuerdo de los guachiturros. ¿Se acuerdan de los guachiturros? Los 5 chiquitos esos que saltaron a la fama de la nada. Pasa mucho esto en las movidas tropicales. Pibes que no tienen un mango, que vienen de un pasado muy difícil, de pobreza, de falta de familia y demás, y de repente la pegan con un tema, salen en todos lados, son re famosos esto que el otro, y después de la noche para la mañana el mundo se olvida de ellos y los pibes entran en una crisis existencial. ¿Por qué pasa esto? Porque la fama te vino en un momento de tu vida donde tu corazón no estaba preparado para poder soportar eso. ¿Se entiende? Dios es sabio, Dios te ama. ¿Tenemos buenas razones para creer que Dios nos ama? Sí, aunque al presente no lo sintamos en nuestro corazón como queremos sentirlo. Cuando una madre lleva a un niño al dentista, el niño se pregunta en ese momento de sufrimiento, ¿por qué es que mamá, si me ama, hace que yo pase por esta situación? Y la madre lo hace por su bien, aunque el niño no sepa entender por qué. Es que la madre permite que ese dolor y sufrimiento sea atravesado por el niño. Lo mismo pasa con Dios. Al presente muy probablemente nosotros no tengamos explicación por qué Dios permite que esto pase. Pero si Cristo resucitó de los muertos, te puedo asegurar de que Dios te ama con todo su ser y que desea lo mejor para tu vida. Pero lo mejor para tu vida no es tener auto, no es tener el mejor trabajo, ni tener una casa. Lo mejor para tu vida es que tu alma sea salva. Y Dios va a dar todo lo necesario para que el contexto que te toca vivir te conduzca hacia salvación, una dependencia genuina de Dios. Y luego que tu alma esté procesada, donde Dios sepa de que darte esto no te va a corromper, Dios seguramente te lo va a dar. No sé qué es el plan de Dios para cada uno de nosotros. No es una regla general. Pero Dios lo que busca es que nadie se pierda. Entonces, yo lo que te diría es esto: persevera, persevera, persevera. Persevera, que puede parecer mucho tiempo, corto tiempo, pero yo te puedo asegurar que en algún momento pasa algo. Y pasar algo, yo no te estoy diciendo que vas a tener riquezas, ni vas a tener renombre, ni nada por el estilo, sino que vas a ser útil para Dios. Y el ser útil para Dios es la mayor riqueza a la que podemos aspirar. ¿Está bien? Perdón por lo extenso de mi respuesta, pero necesitaba darlo así. ¿Cómo podemos hablar de Dios a una persona que acaba de sufrir una desgracia? ¿Cómo podemos decirle que Dios está con ella cuando lo que se está preguntando? Me parece excelente pregunta. Te doy un ejemplo. Yo ya hace un tiempo que me dedico a la apologética. La gente que me ve siempre me relaciona de una u otra manera con hacer preguntas y tener respuestas, ¿no? Es como que ya te hacen ese estereotipo de persona, ¿no? Recuerdo hace no mucho tiempo haber ido a saludar a una persona de la iglesia a quien se le había muerto un hijo en un incendio. Y recuerdo que cuando la veo a la persona, lo primero que esta persona hace es, viene a abrazarme y grita, ¿por qué pasó esto? En ese momento se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza, ¿no? Y Dios me hizo entender un montón de cosas. La pregunta que nosotros debemos hacernos ante estas situaciones es, ¿la pregunta surge de la mente o del corazón? Porque si la pregunta surge de la mente, nosotros tenemos muchas razones que poder propiciarle. Tenemos argumentos, razones, etc. Tenemos un montón de cosas para darle. Pero si la pregunta sale del corazón, ninguna respuesta que apunte a la mente va a ser satisfactoria para ese momento. Entonces tenemos que ser ubicados. Porque hay momentos en donde nosotros ni siquiera le tenemos que decir Dios está con vos, sino le tenemos que mostrar que Dios está con vos. Y mostrarle que Dios está con él es darle un abrazo y prestarle un hombro. Hay veces de que no tenemos que decir absolutamente nada, sino que a través del amor y el acompañamiento Dios se hace presente. Entonces, creo de que hay momentos en donde tenemos que ser los mejores apologistas y hay momentos en donde tenemos que actuar como seres humanos
cálidos ante el dolor y el sufrimiento, ¿se entiende? No todo momento es para dar respuestas lógicas. Tremendo. Seguimos con la 12. Porque son un poco homofóbicos. Ahora se puso heavy, ahora se puso picante la cosa. No. Anónimo. Ahora se puso picante. Bueno, ¿por qué son homofóbicos? La pregunta que yo le haría a esta persona, que obviamente es anónimo, ¿no? Es ¿qué querés decir con homofóbico? ¿Qué querés decir con homofóbico? Dependiendo de lo que la persona quiera decir por homofóbico, es cómo nosotros podemos responderle, ¿no? Si homofóbico es decir que según la Biblia la homosexualidad es pecado, nada, si para la persona eso es ser homofóbico, yo soy homofóbico. Pero ese no es el significado de la homofobia. ¿Está bien? Entonces, primero lo importante es clarificar qué es la homofobia o qué aspira a ser la homofobia para algunas personas, ¿no? Y después ver si nosotros o nuestro actuar y nuestras creencias corresponden con esa definición. Eso es importantísimo. Porque afirmar de que según la Biblia la homosexualidad es pecado, eso no es homofobia, en absoluto. Porque en definitiva lo que nosotros estamos diciendo es, este libro que creemos que es inspirado por Dios, dice eso. Por ende nosotros creemos que Dios cree eso mismo. Si la persona está en contra de eso, no discutamos la homofobia, discutamos si esto que yo digo que es la palabra de Dios es la palabra de Dios. Discutamos la inspiración de los documentos bíblicos, no discutamos la homofobia. Ahora, si yo te puedo demostrar que este documento, que esta Biblia tiene buenas razones como para ser considerada la palabra de Dios, arreglátela con Dios, no vengas contra mí. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a la número 13. Ok. Quedan algunas poquitas. Métodos anticonceptivos. El DIU, ¿es considerado abortivo? Anónimo. Una cosa es esto primero, yo no soy un experto en el tema, ¿está bien? Entonces puedo dar una opinión al respecto. Lo que sí, hay ciertos métodos anticonceptivos que pueden ser abortivos, ¿está bien? Hay métodos, no necesariamente, esto tenemos que aprender a dividirlo, ¿no? No necesariamente los métodos anticonceptivos son abortivos, pero hay métodos anticonceptivos que pueden ser abortivos, ¿está bien? Y en esto tenemos que tener un gran cuidado. ¿Por qué? Porque supongamos lo siguiente. Supongamos que, supongamos que tenemos un hijo, ¿no? Y le damos una directiva a nuestro hijo. Anda a comprar a la esquina medio kilo de pan. Y nosotros sabemos de que es un tanto peligroso el recorrido que tiene que hacer. Nada nos garantiza que le va a pasar algo malo, pero puede pasarle algo malo. Existe la posibilidad. Al existir esa posibilidad de que algo malo le pase, ¿sería una actitud sabia mandar a tu hijo a dicho recorrido? Vuelvo a repetir, es poco probable que le pase algo malo, pero al existir esa posibilidad debemos de ser sabios si es que es una buena directiva enviarlo o no enviarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, de forma privada, ¿no? Tiene que evaluar si estas probabilidades pueden llegar a producir efectos que después nos terminemos agarrando la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y cierro acá la respuesta simplemente porque no soy un experto en el tema. Pero digo, una cosa es que un método anticonceptivo sea abortivo y otra cosa es que pueda llegar a ser abortivo. Si existe la posibilidad de que sea abortivo, la pregunta es, ¿lo usarías? ¿Está bien? Supongamos que existe hay un 98% de probabilidades de que el método sea anticonceptivo, pero ese 2% restante pueda llegar a resultar abortivo. ¿Lo utilizarías? ¿Se entiende? Creo que es una opinión ya personal, pero yo lo planteo de esa manera. Está muy bueno. Gracias, Santiago. Número 14.
¿por qué generalmente vemos que las personas del colectivo LGTBQI+, no pueden servir a Dios en las iglesias si dicen amar a Dios? Bien, buenísimo. Bueno, hoy decíamos algo, ¿no? Recuerden, esto de amar a Dios, hay veces que se torna un poco ambiguo, ¿no? ¿Qué queremos decir con amar a Dios? Amar a Dios es sentir ese sentimiento bonito hacia Él o es otra cosa. En términos bíblicos, Jesús, ¿qué fue lo que dijo? ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Está bien? La pregunta es, ¿cuáles son sus mandamientos? ¿Qué es lo que Jesús creía acerca de la homosexualidad o de la mal llamada perspectiva de género? ¿Qué es lo que Jesús creía al respecto? Bueno, Jesús, esto yo el otro día di un taller y que pretendo volver a repetirlo. Jesús tenía una idea, que es una idea que corresponde a las enseñanzas del libro de Levítico. Para Jesús, la única relación sexual lícita es la relación que se da dentro de la institución del matrimonio. Toda relación sexual que no se dé dentro de la institución del matrimonio es llamado fornicación por Jesús. ¿Está bien? Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para poder llevar a cabo esa institución del matrimonio? Ser hombre y mujer. Solamente el matrimonio se puede llevar cuando los individuos que conforman dicha aspiración son de diferentes sexos, hombre y mujer. ¿Está bien? Fuera de esa institución, toda relación, ya sea adulterio, ya sea incesto, ya sea bestialismo, ya sea homosexualidad, todo tipo de relación sexual fuera de esa institución es llamada por Jesús fornicación. Y los fornicarios dicen no heredarán el reino de los cielos. Entonces, creo de que es lógico pensar de que una persona que no desea abandonar este tipo de costumbre no pueda servir dentro de la iglesia. Porque el amar a Dios no es una emoción linda, hermosa que siento ante una persona. El amar a Dios es obedecer sus mandamientos en boca de Jesús. Creo que ese fundamento inicial que diste cuando comenzaste a hablar acerca de fe y creer, justamente fue un cimiento muy importante para lo que iba a venir después durante la actividad. Vamos con la... Siempre, esto a mí me enseñaron y creo que es un consejo muy sabio. Sí. Las definiciones son clave. A la hora de discutir cualquier tema tenemos que saber muy bien de qué estamos hablando. ¿Qué querés decir con homofobia? ¿Qué querés decir con amar? ¿Qué querés decir con fe? ¿Qué querés decir con esto? Porque si no, es como que la discusión se torna un tanto ambigua y vos podés estar queriendo decir una cosa y yo puedo estar queriendo decir otra y nunca llegamos a un buen puerto, ¿se entiende? Entonces, las definiciones son claves a la hora de discutir. Está muy bueno porque en lo personal lo que me está pasando con lo que estás compartiendo, Santiago, es que históricamente, bueno, toda mi vida, y capaz que alguno se identifica o no, me sentí en el lugar de tener que ser el que dé una respuesta, o sea, el que defienda, el que argumente, claro. Pero esto me está llevando a ver que por qué el otro no argumenta o no podría argumentar, y por qué Totalmente. No podríamos pedirle al otro defensa de su argumento, Totalmente. O de su creencia o lo que sostiene. Está muy bueno. 15. ¿Qué es lo que nos hace pensar como cristianos que la tenemos atada? Que con solo seguir la liturgia domingo tras domingo estamos hechos. Hay personas de muchos años en el Evangelio, de quienes uno aprendió, pero cuán diferente veo yo las cosas hoy en día. ¿Cómo consensuar hoy con cristianos que siguen viendo la vida y el Evangelio como hace 50 años atrás? Alicia. Ok, si me podés dejar la pregunta en pantalla porque son varios puntos que me gustaría tocar, sería fantástico. Primero, un cristiano sobrio y sabio jamás creería que la tienen atada. O sea, jamás. El mismo apóstol Pablo, ¿qué fue lo que dijo? Guarda de no caer, guarda. El que esté seguro,
¿Cómo es? El que esté seguro que tenga cuidado de no tropezar o de no caer, parafraseándolo, ¿no? Aquel que esté firme, guarda de no caer, sí. Así dice. Bueno, entonces, ya desde el apóstol Pablo en adelante, la Biblia nos deja muy clarito de que aquel que crea tenerla atada está escupiendo hacia arriba, ¿se entiende? Es una postura negligente creer que la tenés atada. Es una postura negligente esa, en principio. Nada te garantiza que por seguir una liturgia domingo tras domingo estás hecho. En absoluto, nada te garantiza eso. Para nada. El tema es la fe. Y recordemos, como recién decíamos, la fe es corresponder con mis actitudes y mis decisiones en base a las ideas que digo asumir. ¿Está bien? Hay personas de muchos años en el Evangelio de quienes uno aprendió. Pero cuán diferente veo yo las cosas hoy en día. ¿Cómo consensuar hoy con cristianos que siguen viendo la vida y el Evangelio como... A ver, creo que acá hay que separar dos cosas. Una es lo que esencialmente creemos como cristianos, esto más allá de que el tiempo pase, debe seguir creyéndose de la misma forma. Por dar un ejemplo, nosotros como cristianos debemos de necesariamente creer que Jesús resucitó de los muertos. Más allá de la cultura en la que nos encontremos, en la época en la que nos encontremos, tenemos que creer eso. Ahora, hay personas que creen que porque el tiempo avanza deberíamos de reevaluar el tema de la postura de la iglesia ante la homosexualidad. Por dar un ejemplo, tocando la última pregunta que hacíamos referencia, ¿no? Bueno, me parece a mí de que es muy peligroso pensar de esta manera. O sea, el cristianismo siempre a lo largo de la historia se ha adaptado a las circunstancias que le ha tocado vivir. Pero esa adaptación no hace que trance sus convicciones. ¿Está bien? Una cosa es cambiar las formas, que hay veces de que es necesario cambiar las formas porque es necesario adaptarse a circunstancias específicas. Otra cosa es transar las convicciones. ¿Está bien? Entonces hay que hacer la distinción entre lo que son las convicciones y otra cosa es las formas. ¿Está bien? En las formas obviamente nos tenemos que ir adaptando. Por dar un ejemplo, lamentablemente, creo yo, a mí me apasiona el evangelismo, pero ya pararnos en una plaza con un megáfono para, no sé, dar un mensaje de arrepentimiento, ya no es algo que funcione. ¿Está bien? Entonces, debemos de replantearnos la forma, no dejar de evangelizar. Hay que seguir evangelizando, pero de una forma eficaz al tiempo que corre. ¿Está bien? Pero esos consensos, y acá, y pido disculpas, ¿no? Esos consensos, hay veces de que es un poco engañosa esa idea. ¿Por qué? Y pido disculpas, esto, aclaro, es una opinión personal. Yo veo en un tiempo donde la gente tiende cada vez más a independizarse de la iglesia, los cristianos cada vez más se están independizando de la iglesia y están independizándose de sus pastores. Los cristianos cada vez más se independizan de sus pastores. La postura del pastor termina siendo una mera opinión más como la del montón. Y yo creo que eso lo está perjudicando mucho a la iglesia. Entonces, el congregante en muchas cosas no debe consensuar con sus autoridades dentro de la iglesia. Debe de sujetarse a las autoridades de la iglesia. Si la autoridad de la iglesia tiene una determinada postura con respecto a algo, siempre y cuando la autoridad de la iglesia no te está indicando, guiando al pecado, vos tenés que sujetarte. Y si ves de que tu idea no corresponde con la idea de tu autoridad, tenés que buscar otra congregación local. Pero eso del consenso entre el pueblo con la autoridad, me parece que hay que tratarlo con muchísimo cuidado. Porque recuerden de que la autoridad es la autoridad y hoy hay una especie de sublevación contra las autoridades y esa postura es una postura antibíblica. No quiero decir que la persona que hizo esta pregunta quiere decir eso, en absoluto. Simplemente hago esta aclaración porque guarda con eso de consensuar, ¿no? Porque hoy estamos en un contexto muy democrático en absolutamente todo, ¿no? La democracia parece ser el dios de Occidente y Dios no parece pensar de esa misma manera, ¿no? Entonces, guarda, hay que sí proponer ideas, me parece que es lo más sano. Yo, por dar un ejemplo, yo no soy la autoridad en mi iglesia. Yo tengo autoridad dentro de la iglesia,
pero no soy la autoridad en la iglesia. La autoridad en la iglesia son mis pastores. Entonces yo cuando mis pastores están tomando una decisión que no creo que sea lo suficientemente sabia, yo lo siento y le digo, mirá, me parece que no evaluaste esto y esto. Y se lo dejo sobre la mesa. Después ellos tomarán la decisión que toman, ¿se entiende? Pero hay cosas que no se pueden consensuar, dependiendo de qué particularmente es lo discutible. Nada más que eso. Muy Esa bien, es mi opinión. la persona que nos preguntó esto nos dice, a eso que hablas me refiero, a las formas y a la manera en cómo vive el Evangelio. No hablaba de tergiversar el Evangelio. Claro, sí. Bueno, ahí creo que eso es importantísimo, ¿no? Porque creo que el pueblo, hay ciertas cosas que a los líderes les tiene que mostrar que quizás el líder es autoridad de Dios, pero es un ser humano, entonces se puede equivocar también. Entonces, hay muchas veces que debemos demostrarle a nuestros líderes de que quizás la forma que yo estoy defendiendo pueda llegar a ser mejor, pero siempre sometiéndonos a su autoridad. O sea, vuelvo a repetir, si los líderes no nos conducen a pecado o a pecar, la palabra, la última, la tiene el líder, ¿no? Qué sé yo, esa es mi opinión. Muy bien, y continuando con esto, vamos a hacer tenemos muchas preguntas. Queremos ser coherentes y consecuentes con el horario que hablamos y el orden que habíamos charlado. Continuando con esto, que no están las placas, te pregunto esto, Santiago. ¿Toda autoridad es puesta por Dios? El tema acá es que vamos a discutir de vuelta el tema de la soberanía, el libre albedrío, y no me quiero meter mucho en eso, ¿no? A ver, yo lo que diría es que las autoridades, el individuo no necesariamente es puesto por Dios. Lo que es puesto por Dios es el lugar de autoridad. El lugar de autoridad es el que pone y dispone Dios, no el individuo que lo ocupa. En ciertas ocasiones específicas, Dios interviene para que el individuo sea X persona. Por dar un ejemplo, David, ¿está bien? Dios intervino para que David fuera el rey, cambiando las reglas ahí porque en definitiva los descendientes de Saúl tendrían que haber ocupado el lugar, ¿está bien? Pero Dios interviene para que sea David, ¿está bien? Pero no necesariamente es algo que pase Dios interviniendo en quién ocupa cada cargo alrededor del mundo. No creo que sea eso lo que enseña la Biblia. Lo que la Biblia dice en el libro de Romanos es que la posición de autoridad, el lugar de autoridad es el que Dios ha dispuesto para el orden del mundo. Está bien, pero no necesariamente un individuo. Porque Es si decir no, que sí, sería medio heavy defender algunas cosas que han sucedido. Entonces, entendiendo lo que vos decís, toda autoridad puesta por Dios, es decir, que el lugar de autoridad de pastor, el lugar de autoridad de presidente, el lugar de autoridad, de que haya un espacio de autoridad para el intendente de Quilmes, todo es al espacio de autoridad, pero no a la persona con nombre y apellido, está hablando la palabra. Totalmente. Y recordemos, y esto no quiero entrar en la discusión de la soberanía de Dios y el libre albedrío, ¿no? Pero todo... Estás tentado de entrar, lo sabemos, nos damos cuenta. No, eso para otro taller. Eso para otro taller, pero Dios, la forma en la que gobierna el mundo es a través del libre albedrío de los seres humanos, no viola el libre albedrío, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, creo, por dar un ejemplo, ¿no? Que a ver, si no, ¿de qué valdría participar en las elecciones? Si ya está todo dispuesto, sí, por Dios de esa manera, donde Dios, a dedocracia, es que se me hace un poco difícil de imaginarlo. No quiero entrar mucho en ese punto, pero se podría hacer una defensa bíblica de esta postura que estoy defendiendo. Y solamente te pedimos esto para concluir, Santiago. Desde tu lugar, queremos pedirte un consejo, una sugerencia en la manera en que los cristianos podemos transitar esta realidad post-pandemia. Una mirada. Justamente hoy di un taller al respecto de cristiano y un mundo post-pandemia, ¿no? Si tuviera el tiempo, presentaría algunos PowerPoint acá, pero no cuento con el tiempo. La cuestión es la siguiente. Uno, para poder
para poder aspirar a decir, bueno, este es el rol o postura que deberíamos de tomar en un escenario post-pandemia, deberíamos de evaluar cuál fue la realidad de la iglesia en un escenario antes de la pandemia. ¿Está bien? ¿Cómo nos encontró la pandemia? Y en algunos números podría decir, por dar un ejemplo, que en números concretos desde la década del 60, que el escepticismo viene creciendo más rápido que el evangelicalismo. Los cristianos evangélicos no crecemos tan rápido en número como creemos. No existe tal cosa como avivamiento. En Argentina al menos no hubo tal cosa como avivamiento. En Argentina no hubo tal cosa como una expansión de la iglesia evangélica. En los últimos 60 años hemos crecido en tan solo entre un 7 y 8% en cantidad de personas que conforman nuestro país. ¿Está bien? Y si esto lo comparamos con los escépticos, entre agnósticos y ateos, ellos nos superan en número. O sea que está habiendo un mayor crecimiento del escepticismo en Argentina que de la fe cristiana evangélica. Y eso debe llamarnos la atención. Debe llamarnos la atención que en números, dato mata relato, el dato mata relato. Nosotros después podemos creer lo que querramos, pero el dato es distinto. Solamente el 20% de las personas que dicen ser cristianas asisten una vez por semana a la iglesia. El 8% de las personas que dicen ser cristianas asisten a la iglesia para poder hacer alguna actividad en ella más de 2 veces por semana. El 50% de las personas que dicen ser cristianas van una sola vez por mes a la iglesia. El 42% de las personas que dicen ser cristianas leen la Biblia. El 64% de las personas que dicen ser cristianas creen en la energía. El 54% de las personas que dicen ser cristianas creen en el gauchito Gil. Entonces, el dato mata relato. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, o desde nuestros púlpitos, nos hicieron creer que nosotros somos los próximos Rey David, el próximo apóstol Pablo, de que las multitudes vienen a los pies de Cristo y cosas por el estilo, y nada más lejos de la realidad. La iglesia se está apagando. ¿Está bien? No hay tal cosa como avivamiento. En estos últimos 60 años en Argentina no existió tal cosa como avivamiento. Lo que hemos visto es que personas cambian de iglesia y parcialmente en ciertas temporadas una iglesia parece llenarse y la otra parece vaciarse, pero es porque la gente migra. ¿Por qué la gente migra? Porque la gente está independizándose de la institución y se está independizando de los pastores. La gente está empezando a vivir una fe autónoma. Guarda con esto, porque me gustaría tener el tiempo suficiente para desarrollar esta idea, pero esta idea de el cristianismo no es religión, sino que es relación, es muy romántica, es muy atractiva, pero le está causando muchísimo daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque esta idea de que cada persona puede buscar a Dios en su habitación y dentro de la habitación a puerta cerrada va a tener las mayores experiencias con Dios y todo eso, suena muy romántico, pero no es bíblico, chicos, no es bíblico. Entonces, todas estas ideas, lo único que están haciendo es apartar al cristiano de la institución. Y vos vas a ver de que hay cada vez más rebeldía por parte del pueblo ante sus pastores. Porque lo que básicamente le dicen es, pero ¿y vos quién sos para decirme estas cosas? Básicamente esa es la postura de la mayor parte de los cristianos ante los pastores. Porque cada uno está construyendo su fe a su imagen y semejanza. ¿Está bien? Cada uno cree que es capaz de poder entender la Biblia con sus propias herramientas. Cada uno cree de que ya con el acceso a Internet puede consumir cualquier tipo de predicación. Cada uno cree que puede acceder a la presencia de Dios orando solo en su habitación y no requiere de la iglesia. Cada uno cree de que puede vivir una vida independiente del cuerpo y no tener ninguna necesidad. Y eso es, perdón si ofendo a alguien, pero eso es el diablo mismo. Eso es Satanás trabajando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús nunca prometió eso de que en la habitación, estando sola, vas a tener tus mejores experiencias con Dios. Eso en la Biblia no aparece, ¿eh? Alguien que me cite un texto bíblico. Lo único que dice la Biblia es que cerrado en tu habitación oraréis y el Padre te escuchará. Eso es lo que dice. Obvio, Dios te escucha, Dios escucha todas las oraciones en todos los contextos. Pero nadie promete experiencias sobrenaturales en tu habitación. Para nada. De hecho, fíjense qué interesante, que en palabras de Jesús,
prometió una manifestación de su presencia especial cuando la iglesia se reúne como cuerpo, no cuando está el individuo aislado. Jesús que dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, no cuando me buscas con todo tu corazón en tu cuarto encerrado. Entonces, ¿qué quiero decir? Y pido perdón porque estoy diciendo muchas cosas que capaz que debería poder explorarlo un poco más para poder encontrar el sentido a todas estas cosas. Pero lo único que estamos viendo en las iglesias es que hay cada vez más independencia. A eso se le vino una pandemia que cerró las iglesias. Y la gente, ¿qué es lo que dice en redes sociales? Reproduce un eufemismo. ¿Qué es lo que dice? Cerraron las iglesias, pero abrieron en cada casa se abrió una iglesia. Mentira. O sea, no, eso es chamullo. Eso es mentira. ¿Sabes por qué? Porque si ya a la persona que antes congregaba una vez por semana le costaba leer la Biblia, le costaba asistir una vez por semana a la iglesia, le costaba diezmar u ofrendar, le costaba orar, le costaba reflexionar en el camino de Dios y todas esas cosas, mi pregunta es, ¿tenemos tanta fe para creer de que independiente al cuerpo esa persona hoy de repente va a su casa a convertirla en un altar a Dios? Yo no soy una persona con tanta fe, sinceramente. Eso es desconectarse de la realidad. Cuando el individuo que tiene ciertos vicios se encuentra solo, muestra verdaderamente quién es él. ¿Está bien? Entonces necesitamos la comunidad. Lo que pasa es que se cerraron las puertas de las iglesias y los cristianos no levantaron la voz para decir, muchachos, es hora de que volvamos a reunirnos. ¿Por qué? Ciertos cuidados y demás, y eso es entendible. Pero guarda, porque nos estamos acostumbrando a todo hacerlo por Zoom. Y por Zoom apagamos la cámara y seguimos nuestra vida de forma independiente. Y se empiezan a cortar las relaciones. Y de la misma forma que un montón de veces mi mamá se quejó conmigo y mucha gente se queja conmigo porque yo tengo, lamentablemente, trabajo en redes sociales. Entonces el teléfono forma parte de mi trabajo. Y muchas veces yo estoy colgado con el teléfono y al estar colgado con el teléfono yo me desvinculo de la realidad que me rodea. La pregunta es, ¿no es lo mismo lo que le pasa a la iglesia congregarse por Zoom? Es exactamente lo mismo. Ya no hay esa relación personal. Se va perdiendo la conexión cercana entre parte de gente que dice formar parte de un cuerpo local. Entonces, en la realidad actual, donde ya el cuerpo se empieza a desmembrar por una cuestión de una enfermedad, y entendiendo dónde estábamos antes de la pandemia, la pregunta es, ¿cómo seguimos adelante? ¿Cómo seguimos adelante? Después de 1 año y medio donde mucha gente se acostumbró a estar calentito en su casa y escuchar la predicación hasta con la cámara apagada, ¿cómo seguís adelante? ¿Cómo le enseñás nuevamente a la gente que tiene que ir una vez por semana al menos a la iglesia a que oremos todos juntos? No podés. Si no se puede prender una cámara en el Zoom, no podés pretender de que la gente haga algo diferente. Entonces, creo que estamos en un grave problema, porque el escepticismo está creciendo cada vez más afuera. Y el nivel de cristianos que tenemos dentro de la iglesia es muy pobre, es muy endeble, es muy poco comprometido. Entonces creo que es una realidad muy heavy, fuera de bromas muy heavy lo que estamos viviendo. Y no llegamos a visualizar el problema, me parece a mí, desde mi punto de vista. Podría explicarlo mejor, tapando más agujeros, pero es básicamente esa mi idea. Excelente, excelente. Bueno, hasta acá llegamos. Santiago, mira, nosotros orábamos antes de la actividad, pidiéndole al Señor que no solamente alumbre nuestro entendimiento, traiga respuestas que quizá por años algunos estuvimos necesitando, esperando, sino que también Él pueda, en las maneras que quiera, trabajar en nosotros, y creo que eso estuvo sucediendo a partir de ciertas respuestas, a partir de extenderte un poco más y dedicar más tiempo a alguna respuesta que otra. Creo que estuvo pasando algo en nuestros corazones y, como dice la canción, entendemos que nos hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo porque esto realmente da para seguir. Estamos muy agradecidos al Señor primeramente, a vos, porque entendemos que al terminar nos damos cuenta que esto estaba en el corazón de Dios, y queremos pedirte para terminar, y ya no te pedimos nada más por el día de hoy. Si vos quisieras, y si te sentís cómodo, poder orar por el grupo conectado, por todos los que están aquí en Zoom. Bueno, vamos a orar y pido disculpas si en algún momento se apaga la cámara, es porque ya murió la batería también. Así que les pido disculpas si llega a pasar eso. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias. Gracias por tu amor, por tu gran misericordia, por permitirnos, Dios, este tipo de espacios, conocernos, Dios, relacionarnos,
crear estos vínculos de cercanía, Señor, gracias. Gracias porque vos sos bueno, Dios, porque no merecemos, Padre, estos espacios, no merecemos, Padre, tu bondad, no merecemos vivir tu amor, no merecemos todo lo que vivimos y mismo así, en tu gracia podemos disfrutarlo. Enséñanos, Dios, a poder disfrutar de todas estas cosas. Enséñanos, Padre, a buscarte, Dios, en medio de las relaciones. Poder encontrarte, Padre, en la comunión de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, enséñanos, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, para que todas aquellas cosas que se han hablado, que puedan haber quedado claras en los corazones. Y si no han quedado claras, te pedimos, Espíritu Santo, para que tú sigas haciendo la obra, guiando al individuo que quizás tenga todavía alguna duda, a las respuestas, a la certeza, Señor, a la paz interna. Espíritu Santo, en vos confiamos, vos sos el Maestro por excelencia, y te pedimos de que la obra que comenzaste la termines. Te damos las gracias, Dios Todopoderoso, y te pedimos, Señor, para que día a día, Padre, nos llames a la reflexión de tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.